¿Qué tal? Buenos días, amigos. Una vez más aquí, como todos los lunes a las 9 de la mañana, con el ágora de nuestro tiempo, de nuestros tiempos en Quiero Aprender a. Y hoy, pues realmente tenemos un programa espectacular en donde tenemos la oportunidad de conversar con el secretario Miguel Torruco Márquez, viendo hacia el futuro, en donde tenemos pues realmente una extraordinaria capacidad de poder hoy tener un diálogo con el grupo de consejeros. Agradecemos muchísimo al secretario Miguel Torruco aceptarnos esta invitación, donde vamos a tener como consejero anfitrión a Eduardo Chaillo, nuestro experto en industria de reuniones desde Washington, D.C. Y como siempre nos acompañan nuestros consejeros, Betina Benítez, experta en gestión de destinos desde el Estado de México, Lourdes Vero, experta en mercadotecnia y comunicación en el mercado turístico desde la Ciudad de México, Tere Solís, experta en la industria turística, temporalmente en Tequisquiapan, Vicente Ferreira, experto en turismo sustentable desde Cancún, Guillermo Oem, experto de promoción y comercialización turística desde Nuevo Vallarta, Eduardo Chaillo, ya lo mencionamos, Héctor Ceja, experto en desarrollo turístico y turismo de proximidad en Tepic, Nayarit, José Luis Medina Aguiar, experto en políticas públicas desde Nuevo Vallarta, Simón Goldberg, nuestro experto en bioseguridad desde Cupertino, California, Juan Manuel Cancino, experto en tecnología y en el turismo desde Tepic, Nayarit, Felipe Ortiz, experto en planeación de destinos turísticos desde la Ciudad de México, y estamos de coanfitriones Gerardo Corona, nuestro experto en financiamiento y estructuración de proyectos turísticos, y su servidor Jorge Zavala, innovólogo y experto en provocar acciones emprendedoras. Y hoy la verdad es que tenemos una oportunidad única de conversar con el secretario turístico y nuestra audiencia integrada por la comunidad turística de México. Desde los pequeños negocios que tienen una capacidad de transformación inigualable, que tenemos que trabajar en conjunto para hacer un mejor turismo, con organizaciones como CINET, IATA y colegas en todo el mundo que hemos entrevistado y conversado constructivamente para usar las mejores prácticas que se desarrollan en México y en general en todo el mundo. Donde los mexicanos residiendo en el extranjero son una fuente de conocimiento y experiencia para llevar a cabo la transformación digital de la industria turística. Hoy, ¿qué mensaje podemos compartir a todos los involucrados en hacer los cambios necesarios? Que como siempre, inspirados en el champán, donde las burbujas son ideas, que enfocamos nuestra energía en las buenas ideas, alimentándolas para que salgan a la superficie y tengan éxito. Primero, para fortalecer nuestro turismo local y después para compartir el mundo de la hospitalidad que caracteriza al mexicano con su calor humano y extraordinaria atención, acompañada de lugares de ensueño mexicanos, ecológicos, con una visión de turismo regenerativo y nuestra tradicional comida mexicana reconocida como patrimonio de la humanidad. Y con esto, pues le doy paso a Gerardo Corona para compartir y darle arranque a este programa y esta conversación que nos va a alimentar a todos con grandes ideas y grandes oportunidades. Bienvenidos, gracias. Gracias, Jorge, y buenos días a todos. Buenos días, secretario Miguel Torruco, secretario de Turismo de México. Jorge, como todos los lunes, saludo a mis colegas, por supuesto, pero como todos los lunes desde hace un año, y quizá como un antecedente para el secretario, desde hace un año, marzo, iniciamos con este espacio, el Ágora de nuestros tiempos, un espacio de diálogo respetuoso y propositivo en donde buscamos que los actores del turismo podamos transmitir, reflexionar y trabajar en beneficio de nuestro gran sector que es el turismo. Un sector que no nos detendremos en transmitir su importancia y potencia en el mundo, y por supuesto para México un tractor de nuestra economía, una potencia de desarrollo que conecta empleo y desarrollo en nuestras regiones. Pero también un sector que enfrenta hoy en día la mayor crisis de su historia. Siempre se ha expresado que a problemas extraordinarios se requieren medidas extraordinarias. Ahí es independiente de lo que está sucediendo, la lamentable situación de salud y la problemática que se está viviendo y dolorosa en el mundo y en nuestro México, la gran oportunidad para nosotros en este sector. México tiene una ubicación privilegiada y de eso debemos de hacer nuestra estrategia de potencia, una ubicación privilegiada que Location nos permite tener un mercado distribuidor de turismo el más potente y el que nos alimenta de manera importante. Nuestras ventajas comparativas, playas, sol, gente, montañas, cultura, nos hace un destino único para este mercado. En reciente programa, secretario, hace 2 semanas,
Gloria Guevara, CEO del WTTC, nos recomendaba y nos hacía reflexionar de lo importante que era para nuestro país, para el mundo, que aquellos gobiernos que trabajaran de manera rápida y conjunta, con una sola visión, de manera horizontal y vertical, Secretaría de Turismo, gobiernos estatales, gobiernos municipales, sector privado, academia, con una visión de recuperación del sector turismo, serían de gran salida y de gran ventaja competitiva para regresar en estos momentos. México es una potencia logística y eso lo dice pues, nuestro tamaño de economía, la 15ª del mundo, nuestro mercado y relaciones comerciales que tenemos que nos hacen una potencia exportadora, y el sector turismo es eso, es una exportación en reversa que nos permite generar divisas para nuestro país a través de los servicios. El mercado está ahí, la potencia de Estados Unidos está ahí, México registra una de las mejores situaciones en términos de balanza comercial, remesas históricas por encima de la inversión privada, debemos apoyar esta ola, este aire del norte en términos de apoyos a nuestros paisanos para que se continúen generando desarrollos. Y la agenda está ahí, secretario: reapertura, conectividad aérea y terrestre, promoción, infraestructura, financiamiento, seguridad y el mayor de nuestros retos, el cambio climático. Bienvenido, Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de México, de todos nuestros destinos, de todos nuestros mexicanos, al ágora de nuestros tiempos. Eduardo Chaillo será nuestro anfitrión desde Washington. Eduardo, adelante, por favor, buen día. Gracias a todos y secretario, me sumo al agradecimiento por haber aceptado estar con nosotros en este programa, en un momento sobre todo tan crucial y de circunstancias únicas por las que atraviesa nuestro turismo en México y en el mundo. En lo personal, un honor. Muchas gracias a todos por haberme seleccionado para coordinar este diálogo contigo, secretario. Les platicaba que desde que empecé a convivir contigo hace tiempo, cuando eras dirigente empresarial, mostrabas mucho interés y siempre fue tu obsesión el que las empresas micro y pequeñas estuvieran bien representadas en los sectores empresariales y de gobierno. Me acuerdo que primero lo lograste, de hecho, con Canirac y con la Asociación de Arrendadores de Vehículos, etcétera, en el CENET, y después conformando lo que sería la Confederación Nacional Turística. Yo me quedo con esa muy buena trayectoria en el tema y buena defensa de los pequeños negocios, pero paradójicamente pues, hoy son esos pequeños negocios los que están sufriendo más con el tema de la pandemia y los que necesitan sin duda mayor apoyo en todos sentidos. Secretario, si estás de acuerdo, hemos diseñado una mecánica para el diálogo. Si nos ayudas haciendo una pequeña introducción de las acciones, las políticas, las iniciativas que estás llevando a cabo desde la Sectur. Y después vamos a dividir el diálogo con los diferentes consejeros en 4 grandes temas. Primero sería la reactivación económica, todo lo que estás haciendo con Estados Unidos, con Canadá, con la OEA, etcétera. Ahí le voy a pedir a Lourdes y a Tere que nos ayuden a intervenir en ese momento. Después, la adaptación a las tendencias. Has hablado mucho de la digitalización, me parece eso crucial en estos momentos, tanto del sector como de la promoción turística, ahora con el tianguis digital y todo lo que has emprendido en ese tema. Y ahí va a entrar Jorge Zavala y Juan Manuel Cancino a platicar. Después, la tercera parte de coordinación intersectorial con sector privado, aeropuertos, destinos turísticos, protocolos, alianzas, la alianza esta del CENET de emergencia del turismo, y donde Simón Gobart y Gerardo Corona nos van a ayudar también en ese tema. Y por último, sobre todo con el énfasis que Jorge ha puesto y que todo este grupo siempre ha pensado en tener, de mirar hacia el futuro, tocar el tema de la sustentabilidad, que también sabemos que para ti es muy importante, y ahí le vamos a pedir a Betina Benítez con el tema de los pueblos mágicos, a Vicente Ferreira, experto en sustentabilidad, y a Memo Ogem para hablar un poco de las áreas nacionales protegidas. Entonces, si estás de acuerdo, secretario, adelante por favor con tu introducción. Bueno, pues en primer lugar, pues agradezco esta invitación y todos los conozco desde hace muchos años. Contigo me ha tocado también convivir muchas experiencias muy interesantes y pues es una oportunidad también
de platicar en forma más pausada de qué es lo que se está haciendo, hacia dónde vamos y sobre todo por qué se están haciendo las cosas así. Empezaré comentándoles que pues para mí es una distinción el que desde el 2012 en el entonces candidato a la presidencia por segunda ocasión pues me invitara a ser su secretario de turismo cuando por primera ocasión dio a conocer su gabinete. Y que de ese gabinete, por cierto, nada más quedamos dos. Marcelo, que iba para gobernación en el 12, y ahora es canciller, y un servidor que seguí en la misma cartera. Andrés Manuel López Obrador lo conocí en 1989 y pues siempre aposté a que México requería un cambio, se dio y ahora lo debemos de demostrar. Sin embargo, ahora no solamente demostrar, sino que nos toca vivir la época más compleja que se haya visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces no es nada más vamos a demostrar. Hay muchos obstáculos hoy en día que han hecho que muchas acciones que ya íbamos a realizar se quedaran en pausa. Por ejemplo, cuando a mí me dio la oportunidad Andrés Manuel López Obrador de pedirle a Mancera que me invitara como secretario de Turismo, llevamos a cabo varios planes piloto que hoy estoy convencido de que funcionaron y que tan pronto ya se inicie la apertura, pues vamos a seguir por este camino. Por ejemplo, la Ciudad de México, a ustedes les consta que la posicionamos en 4 años como la más visitada de turistas hospedados en hotel de América Latina y segundo lugar por abajo de Cancún en materia de turismo extranjero. Y llevamos a cabo un programa muy interesante, Operación Tocapuertas, que no es nada nuevo. Yo siempre estuve muy de cerca de don Miguel Alemán. Él, a la muerte de mi padre, él siempre me apoyó en muchas cosas, mi gran padrino, y pues me enseñó a que el contacto directo con turoperadores era más efectivo y eran tiros de precisión. Entonces lo que hicimos fue ver a Lourdes le consta porque llevaba yo muy buena relación con la Secretaría de Turismo Federal. Nunca había habido una relación muy estrecha porque pues entre que la Ciudad de México era manejada por el PRD, que era el partido gobernante, y la federación, ya sea PAN o PRI, nunca hubo ese clic. Entonces, pues, ¿cómo no va a haber un clic si a mí me tocó coordinar el área de turismo de la campaña de Miguel de la Madrid y a Claudia Ruiz Massieu la conozco desde que era pequeña y su papá fue mi jefe en campaña en el 82? Entonces le pedí al licenciado Alemán que nos prestara la sala de la fundación donde atendía su abuelo, el expresidente. Fue Claudia muy gentil y le dije, bueno, pues ya estamos acá, tú eres la secretaria de Turismo Federal y yo de la ciudad pues más grande de América Latina. Vamos a trabajar de la mano. Me dice, ¿qué es lo que quieres? Le digo, pues simplemente sé que nunca han estado de acuerdo que en Fitur o en las ferias se maneje México y la Ciudad de México esté como satélite, como si fuera otro país. Me dice, sería sensacional que se uniera. Y me dice, ojalá y lo puedas hacer ya el próximo mes que vamos a estar en Madrid. Y yo ya tenía pues la erogación hecha de la anterior administración, lo recordarás, ya se tenía el stand y me dice, ponemos 12 decanes y vente a atender en la sala de juntas de enfrente y bienvenido a tu casa. Y obviamente la muestra de apoyo fue que la primer gran campaña de Live It to Believe It fue para la Ciudad de México. Así se inició pues esa alianza que se rompió ya ese tabú de que no había relación entre Ciudad de México vía turismo con la Federación.
les pedí que siempre me acompañaran a las giras, el apoyo del Consejo, a Lourdes le consta. Llegaba yo a cualquier país y obviamente hablaba con el embajador para que tuviera la atención de saber que estaba yo ahí promoviendo con 30, 40 turoperadores. Siempre hablaba yo con las líneas aéreas interesadas y me acompañaban a los viajes los directores de comercialización. En el caso de Aeroméxico, en muchos lugares me acompañaba para también exponer qué era la línea, hacia dónde, qué rutas tenía, etcétera. Y sobre todo iban turoperadores receptivos en ese momento de la Ciudad de México. A partir de ahí, pues se tuvo gran éxito. Tuvimos mucha influencia positiva para incrementar vuelos. Se lograron 32 nuevos vuelos directos a la Ciudad de México en 4 años y pues logramos colocar booths que en ocasiones como JetBlue, el que volaba de el aeropuerto alterno de Miami, pues no había booth, pero pues yo me acuerdo que después de la Madrid me dieron la oportunidad de estar en aeropuertos y servicios auxiliares. Entonces, todos mis colegas de aeropuertos, en la época que era dirigido ASA con Martínez Domínguez y luego Toño Murrieta Necochea, pues todos son los que ahora ocupan las posiciones estratégicas. Entonces nos ayudaban a darle hueco a las aerolíneas. Volvimos a restablecer los vuelos con Aeroméxico, pero en esa ocasión no le interesó y entró Southwest para restablecer San Bernardino y Orange County, pero también con Aeroméxico restablecimos la ruta de Toronto, Canadá. En fin, 32 rutas. Empezamos en el 2014 a negociar con Emiratos, Emirates Airlines, que la idea era traerlo con escala por el tipo de avión de Milán, donde está el alto poder adquisitivo en el norte de Italia. Finalmente se logró a través de la Secretaría de Turismo Federal con comunicaciones que concedieran la quinta libertad para Emiratos, tanto de Milán como de Barcelona. Posteriormente hubo ahí, ya en el cambio de gobierno, se habían amparado, pero salió adelante Emiratos y ahora hay grandes planes con Emiratos. Eso no quiere decir que con Aeroméxico no seguimos vinculados con... así empezábamos a hacer el programa de Tocapuertas y dio gran resultado. Secretario, si nos permites, vamos a seguir, si quieres, el diálogo y en cada tramo hablas de los temas. Que nos das pues, es importantísimo, sobre todo ahorita hablar de vuelos, con lo que acaba de pasar con Canadá, pues me parece fundamental. Y sobre todo me parece importante el que Lourdes y yo nos tocó estar de testigos en una reunión que tuviste con tus homólogos de Estados Unidos y Canadá, en donde se está trabajando en una alianza norteamericana y trabajar como región. Entonces, Lourdes, si eres tan amable, por favor. Bueno, primero estoy muy emocionada que estés aquí, secretario, con nosotros, porque sabemos que este momento de conversación, en este formato que es un poco más conversacional, como bien decían mis compañeros consejeros, pues nos encanta porque nunca tenemos el privilegio. Te ha tocado una etapa verdaderamente difícil para el turismo, para México y para el mundo, como bien comentábamos en un principio. Y sin embargo, esta gran capacidad de gestión y de reacción ha sido pues una gran facultad tuya y una gran cualidad. Justo, bueno, nos ha tocado las últimas semanas cómo has estado trabajando de mano a mano con las diferentes secretarías, con las diferentes instancias para justo agilizar todo este tema que hoy en forma inmediata tenemos que atender en cuestión de los flujos turísticos y sobre todo el tema de salud, ¿no? Y cómo la industria turística, al mismo tiempo de tratar de sobrevivir, está tratando de transformarse permanentemente. Entonces no ha sido nada fácil y sin embargo, nos encantaría que nos platiques sobre todo esta también visión en paralelo, porque mientras se resuelven los problemas de inmediatos, sobre todo girados por el tema de salud, también en cuestión de cuando nos estemos recuperando, vamos a requerir de alianzas, no solamente dentro de México, pero también a través de nuestros importantes vecinos de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá. Nos encantaría que nos comentes justo lo que decía ahora Eduardo,
esta gran visión y iniciativa que además, bueno, a todos nos dio mucho gusto que se fueran ir plasmando porque nos vamos a necesitar, lo necesitamos. Somos 3 países que realmente en Norteamérica estamos entrelazados en todo tipo de sectores, pero sobre todo el sector turismo, y los 3 países nos necesitamos mutuamente. Si nos quieres platicar un poco cuál es esa visión que has y esa iniciativa que has forjado con Estados Unidos y Canadá. Bueno, como ustedes lo saben y además estuvieron presentes en esa plática, con mis homólogos de Canadá y Estados Unidos, hice un recordatorio de una frase de Martin Luther King de I had a dream last night, pero en ese sentido les dije, amigos, yo soñé que integrábamos el producto en Norteamérica, que llegaban de Europa, por citar un ejemplo, y desembarcaban en el gran aeropuerto de Cancún, donde tenían la oportunidad de gozar de las mejores playas color turquesa y de la cultura maya y de la gran gastronomía del sur, en especial de la yucateca. Pero además que volaban después a la Ciudad de México para ver la ciudad de los palacios con los excelentes restaurantes y museos, una ciudad cosmopolita. Y luego, en el gran paquete, como se inició Europa en los 60s, que hoy va a retomar también ese brío por el cambio del perfil del turista. Imagínense subirse al avión y todo el bloque de Norteamérica con México, presumir los grandes espectáculos y los grandes temas que tienen allá en Las Vegas con los juegos de azar, etcétera, y luego terminar en Nueva York, otra gran ciudad metropolitana, y luego estar en la enigmática ciudad de pues Toronto, de Ottawa, o llegar a probar los platillos franceses allá en Quebec, y de esa forma pues tener un circuito y luego meterle por el otro lado por Huatulco, Guadalajara, para llegar hasta otras partes de Estados Unidos, hasta llegar a Vancouver para abarcar ambos brazos de cada lugar. Les interesó, se hizo el grupo de trabajo y creo que pues como empresario que he sido toda mi vida, lo que uno piensa y desea intensamente lo concreta uno. En esto no intervienen millones de dólares, no interviene de aspectos de política, de negociación, porque no es un tratado, es simplemente llegar a acuerdos, a armarlo en bloque y ofertar en forma unida el gran patrimonio de bloque de Norteamérica, donde podría ser un cambio radical de lo que se venía haciendo a lo largo de los años. Yo recuerdo que en los 60s, pues para poder conocer Europa y darse un respiro de lo que es ese gran continente, pues también ya se integraba el producto de más de 6, 7 países y los recorridos eran de un mes. Yo siento que a futuro las personas después de la pandemia van a querer estar más espaciados, vivir más la vida después de haber visto que muchos de sus seres queridos murieron y que otros se salvaron. Por cierto, yo debo de dar gracias a Dios que pues en mi familia nos dio a muchos y todos estamos pues afortunadamente bien. Yo todavía traigo la secuela del cansancio, de la fatiga que pues, pero ya voy mejorando. Anteriormente nada más me cansaba al bajar la escalera, imagínense la subida. Ahí la llevo, pero la libramos. Lamentablemente. No se te ha notado porque te hemos visto muy activo y has tenido que sacar adrenalina de donde no hay y sobre todo fuerzas donde no hay, ¿no? Pero... Pues si el ejemplo nos los está poniendo el presidente, ni modo de que uno le haga ahí al enfermito y esté ahí convaleciente, ¿no? Hay que estar activo para sacar adelante, porque además es una enorme responsabilidad. Así que... Además, pues Miguel, me encantó que en esa reunión, la verdad es que les fijaste la agenda. O sea, fuiste el que pusiste orden y dijiste, estos son los 4 puntos que tenemos que trabajar, nombremos representantes y a chambear. Entonces, hoy para tu conocimiento tenemos una reunión con Destinations para darle seguimiento. Le quiero pasar la palabra, si me permites, a Tere Solís para el tema de la reactivación económica.
Muchas gracias, secretario. Qué gusto saludarte también, compañeros de la familia turística de muchos años. Yo te conocí cuando estabas tú al frente del CESTUR y yo estaba haciendo mis pininos. Entonces, bueno, gracias por este diálogo. Algo que hemos estado comentando aquí en el grupo, dos temas. Uno es cómo vamos a lograr que México, como país en materia turística, no pierda competitividad, que habíamos venido pues ganando, nos habíamos movido con grandes, por supuesto, con grandes brechas todavía en muchos destinos, con grandes carencias en muchos destinos, pero en términos de cómo compite el país a nivel internacional, nos quedamos en la última medición que hizo el World Economic Forum en el lugar 19. Y aquí están pues temas tan diversos como la protección de la biodiversidad, como el entorno de negocios, como el espacio de seguridad, los apoyos y la prioridad que da gobierno al sector. ¿Cómo vamos a lograr mantener la competitividad cuando estamos viendo que países como Alemania están dando impulso a sus aerolíneas a partir de poniendo cuotas o metas de caída en emisiones de cambio climático, cuando estamos viendo que países como Italia y Francia están dando contribuciones a fondo perdido? En España también los hoteleros recibieron un paquete grande que están aprovechando de recursos, que están aprovechando para automatizarse, para hacer las experiencias touchless, para invertir en la trazabilidad de los insumos. Y en México pues están, bueno, además de las empresas que hemos perdido, están muchas empresas pues padeciendo para mantenerse a flote, sobre todo con esta segunda ola de infecciones. Y otra pregunta que quiero yo hacerte, un tema que tú has impulsado mucho históricamente, que es el tema de la cultura turística. De alguna manera, tú has siempre sido, digamos, un líder en materia de impulsar que las comunidades turísticas reciban como anfitriones al turista de manera responsable y de manera hospitalaria. Y ahora estamos viendo que las poblaciones locales hay un gran reto para usar cubrebocas, para mantener distancia, para evitar fiestas. ¿Qué estamos haciendo desde el sector turismo? Porque finalmente tú lo has dicho muchas veces, esto es de todos. Y además, ¿cómo podemos trabajar más de cerca, sector público, privado y comunidad local, para verdaderamente cerrar filas en pro de nuestro turismo? Bueno, Tere, me da mucho gusto saludarte y además decirte que realmente en materia de competitividad, la baja de todos los países restan competitividad parejo, al grado de que ahora pues vamos a parar dentro de la crisis en un tercer lugar, es decir, en el 2020 verán ustedes de que nos colamos, pero eso es coyuntural, no es una realidad, es la caída de Francia, de España, de Estados Unidos, México con la política que tuvo de cielos abiertos, logró pues tan solo Cancún tuvo 13 puntos y medio por abajo de ocupación que el 2019, es decir, iba cerrando bien. Estoy hablando nada más del caso de Cancún, ya que la caída de la ocupación fue de ¿qué? Del 34,5% a nivel parejo. Pero ahora los países van a ser más competitivos quienes sepan organizar dos factores fundamentales: la protección del medio ambiente y lo que es la diversificación del mercado y del producto, integración y diversificación del producto. En la primera es muy importante señalar que las naciones, como lo he dicho, que mejor preserven su medio ambiente y conserven su identidad histórica, cultural y gastronómica, serán los que ganen la batalla. El turista es un ser muy especial, es muy inquieto. El turista ve, oye, inquiere, dialoga, nota, compara, reflexiona y llega a su lugar de origen y va a expresar a sus compañeros o familiares sus experiencias. Es un ser muy especial que lo que quiere es ahora lugares más espaciados, más verdes, pero ver más con la misma intención de viaje, no solamente estacionarse 15 días en un desarrollo, sino
ir a buscar lo que era la auténtica definición de que hice en uno de mis libros del viajero que le gusta entrar a todas partes. Si en ese sentido estamos viendo que nosotros antes de la pandemia decidimos integrar mejor el producto, quiere decir que ahora, coincidentemente, post pandemia, estamos siendo los pioneros en esta materia. Es decir, se dice fácil, pero el Tren Maya va a ser un ejemplo de integración regional. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, 19 estaciones que atraviesan 190 grandes atractivos de un alto impacto. En cada estación habrá un desarrollo sustentable, habrá su centro de artesanías para vender la artesanía digna de todas nuestras gentes, apoyo a la población local. Es decir, ahora la política se dirige hacia el beneficio de la población local, hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. A través de SEDATU hemos logrado que varias plazas de vocación turística se atienda a la infraestructura de las comunidades que atienden al turismo, pero que en ocasiones no llegó ese beneficio. Y entonces, a través de SEDATU, vemos un ejemplo específico. Cuando a mí me decían, es que ya no hay recursos para pueblos mágicos, antes eran 450 millones. Pues nada más, Mezcaltitán recibió 86 millones y hoy está listo, pintado, precioso, y ya es una vez más un pueblo mágico, donde a la vez también vamos a hacer y a desarrollar un producto que cada año va a poder ser sede de un evento muy importante. Esos eventos, pues ya los hicimos, ya sabemos cómo hacer eventos. El carnaval de Día de Muertos ya superó definitivamente al de Río de Janeiro. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no hacemos más? Entonces, ya empezamos a hacer la ruta del pescado de Moctezuma. La primera edición fueron 1,700 personas de 6 países. Ahora hemos corrido por razones obvias de pandemia al mes de octubre. En la segunda edición ya tenemos más de 15 países inscritos, donde vamos a tener un gran éxito con la segunda edición, que se recorren 8 pueblos mágicos. Ya se integró el producto, se hizo la ruta, pasan por patrimonios históricos, y así como esa ruta, así se inició el Camino de Santiago. Este es el pescado de Moctezuma, el camino, la carrera, y posteriormente ya la vamos a hacer en sus diferentes variedades, porque hoy es bicicleta, caminata y maratón. Pero cada año la vamos a hacer esa carrera, pero vamos a abrirlo para que sea al estilo Camino de Santiago. Como ese punto, tenemos otros 6 ya, ahora sí que en el horno, que poco a poco los daremos a conocer. Si te parece, secretario, ese tema de los pueblos mágicos y de todo lo que estás comentando que es vital, lo vamos a pasar al final, porque creo que es de lo que más hemos hablado y lo que más nos interesa, esa conexión de que hablas, de la experiencia del visitante con la calidad de vida del habitante. Y sé que tú lo traes en la cabeza y nos gusta mucho, y lo vamos a dejar, si quieres, al final, porque quiero que toques el tema de la digitalización, en donde tú también has sido importante propulsor de esos temas. Jorge, desde Silicon Valley, te pido por favor tu intervención. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y gracias, Miguel Torruco, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que este es un tema que estamos continuamente, o sea, aquí en el Ágora de Nuestro Tiempo hemos platicado con una infinidad de pueblos mágicos y viendo pues realmente nuevas formas y nuevas inquietudes. Me encanta lo que acabas de mencionar alrededor de todo este tema del camino del pescado que acabas de mencionar. Yo creo que ahí tenemos gigantes oportunidades, o sea, lo que es el pescado de Moctezuma, gigantes oportunidades de involucrar cada vez más en una forma digital, en donde además no solamente es el hecho de que exista la visita al lugar, sino qué tantos otros productos y servicios pueden desarrollarse. Tenemos que aprovechar la creatividad que tiene el mexicano para generar todos estos nuevos conceptos
y cómo lo integramos con estos miles de mexicanos que viven en el extranjero. O sea, algo de lo que hemos estado empujando mucho nosotros es, se estima que somos más de 1,5 millones de mexicanos profesionistas viviendo fuera de México. Y eso es un arsenal, es un activo muy importante, que además son gente que está conectados con tecnología, gente que está conectado con los medios de comunicación y que podría en ese terreno generar la conexión, porque todo lo que además la idea de conectarnos con los jóvenes, conectarnos con la gente nueva que está viniendo con nuevas ideas, cómo poder dar esto, y lo que dice Tere Solís a mí me fascina desde el punto de vista cómo conectamos ese turismo local, que en su momento va a ser un turismo global. Yo creo que aquí hay oportunidades muy, muy positivas y pues me gustaría conocer tus puntos de vista al respecto, mi estimado secretario. Sí, si les parece, antes de entrar a este tema también de los mexicoamericanos, de los empresarios que viven allá, quisiera nada más dar otro ejemplo de desarrollo regional que es muy importante y que no se ha dado a conocer. El producto Bahía de Chetumal, es decir, el sur de Quintana Roo. Pues, ¿qué significa Chetumal? Es la capital latinoamericana del estado más poderoso en materia turística. Entonces, es increíble que no tenía salida al Mar Caribe y había que pasar por Belice. Hace 125 años, Porfirio Díaz empezó el canal de Zaragoza y en los 80 hubo otro intento. Finalmente, ya se está trabajando por la Secretaría de Marina, el dragado. En 2 años habrá canal de Zaragoza y obviamente ya estaré yo viendo a inversionistas para la gran marina que se requiere para recibir en ese gran paraíso. También les recuerdo que hace 49 años el territorio de Quintana Roo pasó a ser Estado Libre y Soberano. La pista de aviación pasó a ser administrada por aeropuertos. Desde ese momento, la capital del estado más poderoso de turismo tenía un aeropuerto con una salida y 25 sillas en sala de espera y una tiendita de tortas y sándwiches. El mes que entra, el señor presidente de la República inaugurará el aeropuerto de Chetumal, renovado, ampliado, con tecnología de punta en su torre de control. Y también hemos jalado una estación del Tren Maya para que Chetumal tenga dos estaciones. Una en Chetumal, que va a ser turística, y otra de carga, que va a ser un poco más arriba de donde está Bacalar. También ya se dio el decreto para bajar el IVA al 8% y el impuesto sobre la renta al 20% y Puerto Libre una vez más. Entonces, con eso se va a reactivar todo un paraíso y que eso a la vez nos va a dar para fomentar la inversión, pero también, por ejemplo, en Bacalar, en forma sustentable, el paseo de los piratas en un barquito no totalmente sustentable, porque hay acceso desde la bahía como lo recorrían los piratas. Entonces hay que recordar que cuando Turibús tenía 4 rutas en la Ciudad de México, en 12 años, nosotros después con Capital Bus, Tranvía Turístico y Turisky, pusimos cerca de 70 nuevas rutas. Es decir, sabemos crear la ruta, crear el producto y comercializarlo, pero el problema fue que esta pandemia nos puso en, como dicen ahora los jóvenes en la televisión, mute. Entonces, eso ha sido pues dramático también. Ahora Oye, sí, pero ¿cómo usas la digitalización para promover esos productos? Ahí hay un terreno tremendamente poderoso que sería fabuloso conocer el punto de vista. Bueno, pues en primer lugar, el tianguis, cuando lo tuvimos que posponer de marzo, que tocaba en Mérida, y cayó la pandemia, fue una decisión muy difícil porque ya faltaba una semana, teníamos más de 1,600 inscritos, más de 60 países, y de pronto amanecimos con un balde de agua el miércoles 11 de marzo, cuando la Organización Mundial para la Salud declara la pandemia, el COVID-19. En ese momento, pues le hablo al gobernador y le dije, van a cancelar vuelos y tenemos que posponer el tianguis. Y si fallamos, pues van a caer como naipes todas las convenciones, pero no sabíamos de qué tamaño era este amigo el COVID. Entonces,
pues decidimos posponerlo a septiembre y luego otra vez a marzo, pero en definitiva lo corrimos este año para septiembre para evitar cualquier problema. Entonces hicimos una sustitución, armamos el tianguis digital y tuvo mucho éxito porque hubo más de 55, 60 países, más de 2,000 compradores. En la primera ocasión, pues sí hubo alguna cierta desconfianza de que fuera a pegar o no, fue todo un éxito, al grado de que también repetimos la misma historia cuando se tuvo que posponer el tianguis de Pueblos Mágicos, que lo elevamos porque ya existía la feria. Lo único que hicimos es, si se tenía la experiencia del manejo de un tianguis, pues darle ese mismo manejo a la feria de Pueblos Mágicos para elevarlo a rango de tianguis. Y de esa forma, pues fue como surgió la digitalización en las plataformas para hacer el tianguis turístico digital, y que inclusive recibimos la felicitación en vivo del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, y que también eso nos ha servido porque ya otros países han llevado esta misma secuencia de sustituir las ferias, porque no había de otra. Aquí, de hecho, México fue el primero, ¿no? O sea, México fue el primer país de poner su feria más importante en formato digital, 100%, lo cual realmente pues ya va a llevar a los siguientes países, y México pues se aventó, digo, sí con mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo pues era lo que tocaba y fue con gran éxito. Muchas felicidades, porque sí, evidentemente y vamos a veces hay que lanzarnos. Ahora, Miguel, eso le pega a la industria de reuniones, porque pues haces el tianguis digital, entonces ya no hay encuentros presenciales. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer el de Mérida un evento híbrido en donde haya gente que se conecte, pero haya gente que participe? La digitalización llegó para quedarse, pero también tenemos que tener la habilidad de promover los grupos, convenciones y exposiciones, porque tú lo sabes que tiene un gasto superior al turismo convencional. Eso. El turismo de convenciones supera los $1,600 per cápita. De ahí demuestra pues, la capacidad de fortaleza en la derrama para beneficiar a todo la cadena del aparato productivo. Es fundamental. Ese nunca se debe de engañar a nadie de que ya vamos a hacer todo digital. Hay que apostarle a los centros de convenciones. Hay muchos centros de convenciones como el de Chetumal, por ejemplo, que están a la espera ya de promover eventos, pero también a nivel nacional se cayó en un círculo vicioso, que veían al centro de convenciones como el lugar para poner a la novia o al compadre, y ahí no debe de estar ni la novia ni el compadre. Ahí debe de estar un experto que cobre un buen sueldo y tenga comisión por cada gran evento que haga, y hacerlo en forma realmente empresarial, y no como cayeron muchos centros de convenciones en el país, de que llegó a ser el lugar ideal para hacer la fiesta de 15 años de las hijas de los políticos. Yo creo fíjate, que ahí hay un tema bien interesante, porque estás hablando de la cuestión de diseño de productos, en donde ese tema de diseño de productos nuevos, yo creo que ahí Juan Manuel Cancino, que está con nosotros en el tema de tecnología, nos puede comentar cómo combinar estos dos puntos que acabamos de hablar entre lo híbrido y lo presencial y lo virtual. ¿Cómo lo ves para platicar eso, Juan Manuel? Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, secretario. Nos platicabas hace rato sobre cómo está cambiando el perfil del turista y cómo se convierte en una ventaja competitiva en que pueda tener los servicios integrados. Precisamente hay una nueva modalidad que no sé si se haya escuchado, que es turismo as a service, porque este tema de la pandemia vino a fortalecer el perfil de quienes estamos en lo digital, adquirir forzosamente nuevos usuarios de lo digital, pero lo digital es en el momento previo. Obviamente, cuando llegamos al destino turístico, pues se disfruta el destino de manera presencial. Sin embargo, hay muchos turistas que ahora o desde los últimos tiempos están buscando cómo hacer ellos su propio diseño de experiencia, y que va más allá de lo que tradicionalmente encontramos en línea, que es los booking de hoteles, la reservación del vuelo y la reservación de experiencias. Pensando, como lo comentas también,
con un término que hemos acuñado aquí, que es el community inclusive, pasar del todo incluido al comunidad incluida, ¿no? Para que sea compatible con este perfil regional. Sin embargo, el tema de las herramientas que les ofrezcamos, no solamente a los grandes operadores, sino también a los turistas individuales, a los paseantes, es muy importante. ¿Tiene alguna estrategia el gobierno en materia de digitalización para la gente que está buscando hacer del turismo un servicio que pueda configurar? Sí, para el fin de año ya tendremos en Visit México 1.250.000 visitas y ya tendremos prácticamente varios idiomas incluidos. Como ustedes lo saben, tuvimos ahí un problema tremendo que pues poco a poco lo sacamos adelante. Pero tenemos ya también la página de Pueblos Mágicos con México Desconocido y ahora viene la etapa ya de integrar el producto para poderlo comercializar por los diferentes medios digitales que hemos ya creado y a otras alianzas que con el tiempo estaremos haciendo con el sector privado. Siempre hay mucho que hacer con el sector privado. Cuando a mí me hacen alguna propuesta, hoy que son tiempos de austeridad y de poco recurso, pues siempre le damos el giro para sacar adelante la problemática y que sea en programas concretos y que sean para beneficio del sector. Ahorita que hablas, secretario, de la coordinación con el sector privado, déjame regresar a los temas pues, más urgentes y que tienen que ver con eso, la coordinación intersecretarial con el sector privado, con los destinos. En la semana pasada estuvo con nosotros nuestro amigo mutuo Braulio Arzuaga y nos comentaba de las acciones que dentro de esta Alianza Nacional Emergente por el Turismo ha tenido y cómo se ha coordinado con los gobernadores, los estados y algunas dependencias del gobierno. Gerardo, no sé si nos haces favor, por favor, de intervenir en este momento. Sí, cómo no, gracias, Lalo. Pues yo creo, como comentaba al inicio, secretario, a problemas extraordinarios, medidas extraordinarias. Creo que es una gran oportunidad usted liderando esta importante secretaría en el país y un sector muy potente en generación de divisas, un sector tractor de generación de empleo. Esta coordinación que usted comenta con el sector privado, esta coordinación y liderazgo, también horizontalmente con las secretarías, para poder llevar a México a cubrir estos temas delicados. Estamos pasando por una crisis de liquidez. El año pasado comentábamos que era una crisis de liquidez. Hoy puede ser una crisis de solvencia. Las empresas queman tesorería en todos sus tamaños, desde las más grandes, los más grandes corporativos, hasta las más pequeñas, queman de manera importante su tesorería. Y me parece que el alargamiento de la crisis está llevando a que pueda existir una mortalidad, y una mortalidad con pérdida de valor, y esa pérdida de valor tardarnos mucho en recuperar. Hablaba de la importancia de la logística de México y el que un país como el que tenemos al lado, que nuestros acuerdos valen cerca de 25 trillones de dólares, esa combinación de comercio internacional que tenemos en este mercado, pues nos hace que este mercado tan potente nos permita ser una gran oportunidad para preparar a nuestro país, coordinar a nuestro sector privado, coordinar a nuestros estados y trabajar en una estrategia para estar preparados. Van a vacunar de manera muy eficiente y muy rápida en Estados Unidos y ese mercado estará listo para viajar. De la oportunidad de poder estar nosotros listos, podemos cachar ese mercado. Y esa es una gran oportunidad que usted seguramente lo está viendo y que usted seguramente lo estará liderando en este momento de México tan importante, secretario. Sí, lo más importante es que ahorita se considere al turismo como una actividad esencial para que deje de haber ya el sufrimiento de mis colegas, los empresarios. En ese momento le estoy enviando a Lourdes Vero el oficio que turné esta mañana a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y al secretario de Salud, mis colegas de gabinete, Jorge Alcocer, para que a donde estoy soportando con datos duros la importancia del sector turismo para la economía nacional. Con el 9. Casi el 10% del Producto Interno Bruto, 172,000 millones de dólares
tanto del turismo interno como del de internación. Esos 10 millones de empleos, 4,5 directos y la diferencia indirectos, más su participación en el área económica, debe ser considerada como una actividad esencial. Lourdes en este momento ya le está recibiendo. Ya lo compartí con el equipo. Muchas gracias, felicidades. Sí. Entonces, las alianzas son muy buenas, pero son muy buenas, ya me las sé de memoria. Es decir, hay que ir al toro por los cuernos, no se necesita más que ver el problema y estar dándole, como cuando los fines de semana largo, que ahí ustedes vieron que el presidente sabe escuchar. Cuando le dije, no estoy de acuerdo porque pues un fin de semana deja 14,000 millones de pesos para beneficio de la pequeña y mediana empresa que representa el 93% del total. Entonces, se me quedó viendo el presidente y lo comprendió. Y entonces me dice, adelante ya. Le digo, pero el adelante sirve a la manera para anunciarlo, no nada más decir ya, adelante. Hay 4 temas que no se han abordado y que son fundamentales para consolidar el turismo. Que con gabinete turístico, sin gabinete, con comisión ejecutiva, sin comisión, con decreto de prioridad en el turismo y sin prioridad, y con todos los aderezos, son 4 puntos que se deben de resolver poco a poco. El primero, definitivamente, lo que llamábamos en la Sociedad Mexicana de Hoteles extraoferta hotelera, las plataformas digitales. Es una auténtica competencia desleal para la hotelería organizada del país. Y también es un foco, ¿verdad?, que propicia muchos robos, asaltos, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay control de seguridad, ni de cámaras, ni de llaves de acceso. Entonces, eso es un tema fundamental que ya vamos muy avanzados. Ahí agradezco a Luis Barrios, que fue el que me hizo llegar desde la transición, la inquietud, que además esa inquietud la tuve yo como presidente nacional de los hoteleros. Nosotros, ustedes lo recordarán, firmamos el primer convenio con el SAT para la extraoferta hotelera. Tan solo eso fue en el 2004, Acapulco tenía 28,000 cuartos de hotel y había 33,000 en renta de extraoferta. Hoy ya son plataformas, más sofisticado ya el nombrecito. Pero vamos sobre la fiscalización de las plataformas y ahí Luis Barrios está formando parte de esa mesa de trabajo y ahí seguiré pidiendo el apoyo del sector y después también del Congreso para que procedan con la fiscalización, porque no pagan impuesto y aquí todo el mundo tiene que entrarle con el impuesto para beneficio de la sociedad. 1. 2. La digitalización de servicios migratorios. No pueden ser los aeropuertos, las universidades del COVID esperando 3-4 horas y media en temporada alta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Le pedí a la secretaria de Gobernación, que de ella depende el área de servicios migratorios. La primera reunión se llevó a cabo en la Secretaría de Turismo. Olga Sánchez Cordero, con gran visión, retoma este asunto y ya vamos a convocar a la 5ª reunión. Ya en la 4ª ya estuvo secretario de Comunicaciones y Transportes, estaba secretaria de Gobernación, un servidor como Turismo, con nuestro equipo de trabajo, Servicios Migratorios, el Instituto, pero también ya en la última junta estuvo Aeropuertos y Servicios y también los aeropuertos concesionados. La siguiente reunión es para definir el software, porque vamos a poner un plan piloto a los 10 principales aeropuertos del país, que representan el 96% del total del turismo de internación que nos visita cada año. Vamos a digitalizar. Y como yo se lo dije a Braulio, con uno ya resolvimos el 25% de lo que nunca se resolvió con todos los aderezos que se daban de la prioridad
turística supuestamente. Secretario, perdón, imagínense. en esto de los aeropuertos, muy importante el tema que has acabado de lograr para el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Cancún, en donde va a haber pruebas antes de que la gente se suba. Ya están. Tenemos, Gracias. perdón, un experto en bioseguridad aquí en la mesa, que es Simón Goldberg. Le voy a pedir que intervenga para que después nos platiques ese acuerdo que tuviste, que es importante, ¿no? Perdón, Lalo, pero el secretario estaba hablando de 4 puntos. Sí, me faltan 2. Llevaba 2. Sí, por favor, secretario. Correcto. Adelante. Perdón, Lalo. El tercero, ya lo hablé con el presidente nacional de Canirac, que es la deducibilidad del consumo de comidas por concepto de negocios, que lo tiene Canadá y Estados Unidos. Y si México está en un tratado de libre comercio, es trato igual para tener las mismas ventajas. Entonces, ese estudio me lo está haciendo directamente la Canirac, que toda la vida lo ha tenido y lo ha venido mejorando. Desde Isaac Finkler se hizo el primer estudio. Ahora me están dando toda esa información. Una vez que se tenga, tendremos la reunión con Hacienda para seguir insistiendo, hacer una propuesta, pero fundamentada. Y el cuarto, y muy importante también, la reglamentación efectiva de la tasa cero en grupos y convenciones. Si queremos ser más competitivos, tenemos que dar esas ventajas, porque como diría mi amigo el judío, en los negocios más vale el 2% de algo al 100% de nada. Entonces, si otras naciones dan esos beneficios y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, las otras naciones tomarán delantera. Si somos competitivos en este tipo de acciones, podremos sacar adelante la consolidación del sector turismo cuando venga ya el renacimiento a nivel mundial, porque esta ha sido una afectación mundial. Perdóname por haberte interrumpido hace rato, porque no sabía que venía el gran tema de la tasa cero, lo cual te agradezco muchísimo para el turismo de la Unión. Y yo creo, y qué bueno que toca esos temas, secretario, son muy importantes para la industria, son muy importantes para estas empresas que, como usted sabe, siendo empresario, han venido desarrollándose por años y compitiendo en mercados muy, muy fuertes en temas de permanencia y ganando mercado, y ayuda mucho cuando el gobierno les da esa facilitación. Yo agregaría buscar otros apoyos, deducibilidad inmediata de inversiones, tratar de buscarle, secretario, a través de su liderazgo, estos beneficios que pudieran dar estos aires que necesita la industria para estar preparado. Esto es de tiempo, pero en el tiempo, cuando no hay la liquidez, empieza a pegar. Y no nada más a la empresa, sino empieza a migrar hacia sus empleados, hacia su desarrollo local. Y entonces es una gran oportunidad de empezar a atacar puntos finos con su liderazgo, con su visión, de ir dándole el soporte. Y por eso es importantísimo esa coordinación que comenta usted con el sector privado. Esa coordinación como nunca debe de existir, secretario, y me parece que es una gran oportunidad porque está liderando usted la Secretaría de Turismo en el momento más complejo de nuestro país, del sector. Y los empresarios que están en las cámaras hoy están liderando las cámaras en el momento más complejo de la historia. No hay más que tener empatía y no hay más que tener deseos de poder contribuir entre las partes, acercarnos a una misma visión y tratar de ir en un mismo camino. Lo felicito por estos 4 puntos, secretario. Es importantísimo liderazgo. Habrá que ir profundizando en ese gran trabajo que lleva. Perdón, Lalo, adelante ahora sí. No, si quieres, entramos, Simón, con el tema de los laboratorios para pruebas en los aeropuertos, por favor. Estás en mute, como dicen los hijos. Bueno, me están preguntando a mí. No, perdón, Simón está en mute. ¿Listo? Sí, perdón. Estaba yo en mute. Bienvenido, señor secretario. Una coincidencia que, hablando de judíos, me toca a mí. Tengo 2 preguntas.
Unas referente a las pruebas y otras referente a las vacunas. Me da mucha felicidad y me da mucho gusto que se estén implementando estos nuevos protocolos en las aerolíneas, pero hay una falla fundamental en lo que se está haciendo y yo me gustaría recomendarles cómo se podría eliminar esa falla. El protocolo está hablando de usar pruebas rápidas, que son pruebas de antígenos. Desafortunadamente ya acaban de salir varios estudios que demuestran que las pruebas de antígenos rápidas no van a detectar gente asintomática que está enferma, que es exactamente la gente que ustedes quieren agarrar. No hay que hacer caso a lo que dicen las empresas, Abbott y todos ellos, esos son sus estadísticas internas. Los estudios externos objetivos han demostrado que son insuficientes. Y hay una prueba que ya se está hablando, creo que Gloria Guevara habló de ella en los protocolos de la IATA, que se llama LAMP, L-A-M-P, o YAMP, Y-AMP, que no son tan rápidas, pero son suficientemente rápidas y certeras y eficaces como la PCR, que se pueden adaptar y se pueden hacer en un laboratorio pequeño móvil, cerca del laboratorio o en los laboratorios. Eso es una idea. Con mucho gusto le hacemos llegar esa información para que ustedes la revisen y vean si es viable. Son mucho más baratas que PCR, por cierto, y más sencillas. La otra cosa que me preocupa muchísimo es la vacunación. Y no sé, yo sé que usted no está a cargo de la vacunación, pero tal vez le podríamos llevar este mensaje al señor presidente, porque lo oí en un video y francamente la campaña de vacunación deja mucho que desear. Se está hablando de una cantidad de vacunas, pues que no va a vacunar ni el 5% de la población en México, y eso ya está hablando hasta marzo. Entonces, solo quiero que le mande este mensaje, sí, se lo agradecería muchísimo. Esta es una guerra contra el virus que se tiene que ganar rápidamente. No podemos estar vacunando gente hasta final de año. Imposible. Ya no va a tener sentido la vacunación. Si no acorralamos al virus, y esa es la analogía correcta, si no acorralamos al virus en los próximos 2 o 3 meses, se va a escapar y va a mutar y las vacunas ya no van a servir para nada. Eso ya es un hecho. Y el señor presidente está hablando de traer 6 millones, 12 millones de vacunas en los próximos febrero, marzo. Eso no va a servir. Eso no le va a servir a nadie. Entonces, tenemos que acelerar, tenemos que mover cielo y tierra para traer más vacunas. Y tenemos que tener una campaña veloz. En Estados Unidos se están vacunando 1,5 millones de personas diarias y no es suficiente. No es suficiente 1,5 millones. Tienen que llegar a 2 millones diarios. Esa es la meta. En México, a esta velocidad, no vamos a acabar ni en 2 años. ¿Ya cuál es el sentido de eso? Para cuando entonces ya no va a servir esa vacuna para nadie. Al revés, nomás nos están haciendo daño porque vacunar a gente con vacunas ineficientes puede interferir cuando se quieran vacunar con vacunas eficientes. Entonces, si no aceleramos esto, si no tenemos una campaña bien organizada, que podamos vacunar por lo menos 750,000 personas diarias en México de una vacuna efectiva, nada de lo que estamos planeando aquí, nada de lo que estamos hablando aquí va a servir. Nadie va a venir a un país que no está vacunado. Ningún americano va a venir a un país que no está vacunado. Punto. Punto. ¿Por qué voy a ir yo a un país que no está vacunado? Si yo ya estoy vacunado, ¿a qué voy? ¿A enfermarme? No tiene sentido. Nada va a pasar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay un sentido de urgencia? Yo cuando vi al presidente casi me muero. Era como si estaba hablando de traer teléfonos o yo qué sé. No, cada día se están muriendo miles de personas. Cada día que nos atrasamos en la vacunación se mueren más de 1,000 gentes en México. ¿Por qué no hay un sentido de urgencia y de transparencia con todo esto? No lo entiendo, no lo entiendo. Por favor, se lo suplico. Tiene que pasarle este mensaje al presidente. No podemos seguir así. Es inútil la pelea de otra manera. Una pérdida de tiempo. En este sentido, sí también quiero ser muy sincero con ustedes.
ha habido mucha desinformación. Yo lo primero que pienso es que en este foro tan importante le voy a pedir yo al subsecretario, a Hugo López-Gatell, que acepte la invitación de ustedes para que de primera mano vean, porque desde hace un año, desde que se inició este asunto, todos los lunes a las 8 de la noche nos cita el presidente, y a mí me incluyen porque pues turismo tiene que ver en todas las áreas. Si hay problema de pandemia, sale afectado el turismo. Es decir, es una actividad de cruce. Todo el mundo en las secretarías tienen que ver con mi actividad, con la nuestra. Entonces yo siento que también ha habido mucha desinformación. Estamos en época electoral y hay mucha tendencia a no decir lo que realmente se está suscitando. Por ejemplo, yo les recomiendo que en el programa español 24 horas, que lo pasan en el cable, a la 1 de la mañana es cuando hacen el reporte de la Comunidad Europea, cómo está España y los otros países. Es decir, ahorita todo el mundo quisiera, nosotros ya tenemos y ya se dio esa erogación, más de 20,000 millones de pesos. Están dosificando las vacunas, pero esta problemática la tiene España, la tiene Francia. Y yo sí les pido que ustedes lo vean también, cómo están las grandes potencias económicas y cómo están batallando. Y qué mejor que en este programa de noticias donde hacen síntesis a la 1 de la mañana, que allá es como a las 7, 8 de la mañana, en ese noticiero, para que también vean lo que está padeciendo las grandes potencias. También es injusto compararnos con la gran potencia de Estados Unidos aquí a la vista. Nosotros quedamos de que no íbamos a hablar del pasado, pero no es lo mismo el servicio de salud del primer mundo del que se nos dejó a partir del 18. Que no es lo deseado, no es lo que uno aspira como mexicano, tener la perfección en lo que debe de ser un servicio de primer nivel. En eso se está trabajando, pero también a lo largo de los años, la mala educación alimenticia del pueblo, con su pan, su Coca-Cola, etcétera, pues eso queda pues más gente propicia a la vulnerabilidad de hoy en día a esta pandemia. Entonces, Secretario, también... si no tienes inconveniente, ¿por qué no nos regresamos, aunque sea en este tema, a lo que en el sector turismo se está haciendo? Yo sé, por ejemplo, que los empresarios, los hoteleros, hablaste de Luis Barrios, de Braulio, etcétera, el CENET, han puesto sus instalaciones, han ofrecido para que se hagan las vacunaciones, lo que tú lograste con el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué no nos platicas de eso? Bueno, pues en primer lugar, agradezco la confianza de que en ustedes no nada más son amigos, sino que, por ejemplo, tú, Lourdes, Luis, pues de muchos años, muchos de los que están aquí también, y que tengan la confianza. Ustedes tuvieron la confianza de decirme, existe tal problema, cuando hablamos con Cuitláhuac de Illata, si no actuamos en consecuencia, nos van a boletinar a partir del día 4 y vamos Exacto. a ser los grandes perjudicados. Esa confianza, esa comunicación de hablarme y de también responder es parte de la obligación de ustedes como personas, amigas mías, aliados de que quieren al turismo y que también me hacen ver alguna problemática que en ocasiones se me puede escapar, pero para actuar en consecuencia. En ese momento hablé yo desde el día que ustedes me trataron ese asunto, hablé con la secretaria de Gobernación, porque iba a ser muy difícil pues hablarle a otros dos secretarios diciéndole hay que hacer esto. Entonces le hablé a la secretaria para que fuera la garante y supiera a qué le tirábamos en caso de que nos boletinaran y la caída tan impresionante que se pudiese haber tenido en esos dos aeropuertos que pues manejan un alto porcentaje del turismo de internación y de nuestros principales mercados emisores. Hablé con el secretario de Comunicaciones, al 100% nos apoyó. Le hablé al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, lo comprendió
inclusive hasta me dijo, ¿qué tiempo tenemos para no caer en ningún problema? Pues le dije, 24 horas. En 10 horas estaba yo comunicándome con ustedes para decirles, se dio la orden en las dos partes y se solucionó el problema. Es decir, esa es la importancia, y lo estoy diciendo enfrente de ustedes porque a ustedes les consta que así fue. Entonces, pues esas son las cosas que en el tiempo y en el momento, esa comunicación con el sector privado la hemos hecho de la mano para salir adelante en los problemas que se nos van enfrentando. Secretario, ese es el momento difícil que nos ha tocado. Estamos en una crisis como nunca, pero viene un futuro. Y tú creo que lo has dicho en alguno de tus discursos. Probablemente venga un futuro mejor para el turismo, con destinos regenerados, con áreas nacionales protegidas, etcétera. Me gustaría pedirle a Vicente que entre al tema de la sustentabilidad del que eres tú tan apasionado para entrar en este tema volteando al futuro, si me permites. Gracias, Lalo. Gracias por el espacio y gracias, secretario, por estar aquí con nosotros. Yo tendría mis dudas si pensar en la sustentabilidad en el futuro. Creo que es el presente, ¿no? Y creo que si bien es cierto estamos viviendo una situación de salud muy compleja, pues también necesitamos centrarle de una forma mucho más fuerte a otro de los temas importantes para el turismo en México. Yo sé que el secretario ha empujado mucho este tema. Sin embargo, sí me gustaría consultarle cuál es la estrategia que hay para fortalecer el tema del turismo sustentable ahora y con una visión a largo plazo. México, por ejemplo, pues tiene un par de proyectos multilaterales muy importantes que recaen en la Secretaría de Turismo, que por primera vez proyectos de este tamaño caen en el sector, en una gestión que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y que le toca a esta administración gestionarlos, que es Adaptur y Cuxatur. Pero también, por ejemplo, México es de los 14 países que firmaron el panel de los océanos y que se comprometen a gestionar el 100% de sus recursos marinos de manera sostenible, y esto incluye al turismo. Hay grupos de trabajo que están ya trabajando en ello, nosotros somos partes de algunos de ellos. Entonces, un poco preguntarle, secretario, sobre el tema de sustentabilidad, que además es pues otro de los aspectos que se ha acelerado muy fuerte a partir de esta pandemia. ¿Cuál es esta visión actual de la Secretaría? ¿Cuáles son las estrategias y cómo vemos hacia futuro? ¿Cómo construimos hoy estas bases que nos van a permitir pues tener un país justamente más competitivo en el largo plazo? Gracias. Bueno, en primer lugar, entiendo yo a la sostenibilidad como una obligación que hay que enfrentar por el bien de las futuras generaciones que nos siguen. Hay que cuidar al mundo, porque eso es lo fundamental que vamos a legar para nuestros hijos y los nietos y todas las generaciones venideras. Considero que para que todo proyecto sea sostenible, tiene que cumplir con 3 preceptos fundamentales. El que sean proyectos autofinanciables, que se preserve la identidad histórica, cultural y gastronómica, y el tercer punto, y el más importante también, el preservar lo que es la naturaleza. Todos nuestros programas van enfocados a ello. Hoy en día tenemos un convenio muy importante con la UNESCO, con Naciones Unidas. Nos dieron $7,250,000 para 3 grandes proyectos sostenibles en Chancán, en La Paz y en Huatulco, en todo lo que es las áreas protegidas. Está conduciéndolo los expertos de la UNESCO. Nosotros estamos participando. Pero también tenemos otros programas como México Renace Sostenible, en donde vamos integrando diferentes estados y pueblos mágicos y lugares de patrimonio para el disfrute sostenible de las personas y que haya derrama económica y se cumpla con los 3 preceptos. Cuxatur también es otro plan que estamos haciendo. Hemos hecho el convenio con los cronistas también de los pueblos mágicos y ya tenemos 75 libros que próximamente los daremos a conocer, la edición por primera vez de 75 narrativas de pueblos mágicos por parte de los cronistas. También tenemos un programa
que en todas las áreas, por ejemplo, en el Tren Maya, toda estación, todo desarrollo cumple con todos los requerimientos de la sostenibilidad. Así lo estamos haciendo en lo que vamos a realizar en el fomento de la inversión en la Bahía de Chetumal, en lo que se va a detonar de los nuevos productos en la Huasteca Potosina, va a ser eminentemente sustentable para que sea orgullo de todos los mexicanos. Todos los proyectos nuestros tienen que ir cumpliendo con esas metas, lo está haciendo la misma Secretaría de Sedatu y estamos cumpliendo con ello. El ejemplo, ahora estamos pintando Orizaba, que está quedando precioso con el programa de México de Colores, está respetando la identidad histórica, cultural. No vamos a pintar un real de 14 de amarillo canario, sino que se estudia a través de la historia del INAH y de las autoridades locales, el color terracota, etcétera, para adaptarnos a esos colores. En fin, está padrísimo. Eso está increíble, eso es inédito. Ustedes ahí los invito a que vean cómo quedó Mezcaltitán, que a partir de ahora vamos a hacer un proyecto interesante. Poco a poco vamos a darlos a conocer. Mañana doy una grata noticia de más de 15 acciones internacionales de promoción turística, donde se va a proyectar la imagen de varios destinos a más de 65 países a través de eventos y convenios internacionales que tenemos. Mañana es esa rueda de prensa. Estaremos atentos, secretario. Y quiero, ya que tocaste el tema importantísimo de pueblos mágicos, darle la palabra a nuestra querida amiga Betina, por favor. Gracias, secretario. ¿Cómo estás? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, secretario. Pues pareciera en un entorno internacional muy complejo que todos estamos viendo, que pues pudiera ser un momento, pero ni mandado a ser para los pueblos mágicos. Y por eso, bueno, pues con mucha atención he seguido la estrategia que lanzó Sectur en octubre, en donde pues se hizo una estrategia nacional muy interesante. Yo destacaría 3 temas rápidamente. La obligación de los estados de hacer una estrategia estatal en paralelo, pues con una formalización de los programas hacia los pueblos mágicos, una vinculación municipal y obviamente alineada a la estrategia federal. La segunda, pues una incorporación de indicadores, que esto no se había dado y que me parece muy valioso, también para evaluar precisamente a los pueblos mágicos su permanencia. Y tercero, para aquellos que no hayan quedado bien calificados, también se prevé un plan de fortalecimiento dependiendo de la puntuación. En este sentido, te quisiera preguntar, secretario, ¿cómo va esta estrategia? Y si se está aprovechando, que yo creo que sí, este momento precisamente para fortalecer estos destinos. Esto porque pues yo sí estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, pues que tenemos que aspirar a incluir a las comunidades locales, que sean ellas las beneficiarias del turismo y pues que puedan ser también pues las ganadoras de estos beneficios que conlleva, ¿no? Entonces, ahí quisiera saber cómo va esta estrategia y cómo ves tú el planteamiento de los pueblos mágicos para que se pueda gestionar un beneficio mayor a las comunidades. Gracias, secretario. Bueno, que independientemente de lo que comentaste y además somos amigos, también yo soy Miguel, no me llamo secretario. Eso dura máximo 6 años, hombre, y siguen igual. Así que eso de secretario y de mucho protocolo, yo soy prestador de servicios, soy su amigo Miguel y además somos muy amigos tu papá y yo, hombre. Así que, y para los demás es igual, Tere y todo, aquí nada de que secretario. Eso hasta parece apodo. No, yo soy Miguel, me llamo Miguel Torruco Marquesa. Bueno, efectivamente, esta estrategia ahora nos da mayor claridad. Por ejemplo, hubo, y no digo los nombres por razones obvias, pero si se nombraron 11 es porque habían más de 30 que hicieron la solicitud. Entonces, pues la presión, hablaban de que por qué no lo habíamos logrado. Tan sencillo, a ver, ¿quién coordina pueblos mágicos?
díganles en qué punto faltaron, en el punto 10, 7, 14 y en el 23. Cúmplanlo y serán pueblo mágico. Es decir, ya es más claro, conciso, transparente la forma que lanzamos esta estrategia. Por otro lado, seguimos trabajando con SEDATU para que cada año llevemos a cabo infraestructura para pueblos mágicos. También seguimos trabajando con comunicaciones para la señalización. Los 2 primeros años, inclusive con esta caída que se tuvo en todas las actividades por la pandemia, salieron beneficiados 45 pueblos mágicos. Poco a poco los vamos a seguir incluyendo. Les hago un recordatorio. Antes decían, pero es que ya no tienen el presupuesto de antes. ¿Cómo no? Ese presupuesto lo tiene SEDATU y es el que ya sin intermediarismo lo hace directamente. Vean cómo quedó Mezcaltitán. Vean cómo muchas veces en Mezcaltitán pues fueron 85 millones de pesos. ¿Cuándo se imaginaban que un programa de pueblos mágicos iba a beneficiar a uno con toda esa infraestructura para darle un gran realce? Y obviamente es un gran patrimonio. La cuna de la mexicanidad ya se hizo. Estamos haciendo cosas muy interesantes que en su momento lo vamos a dar a conocer. En la prisión de Islas Marías está quedando precioso lo que estamos haciendo, nada más que pues eso le corresponde dar la noticia próximamente al presidente de la República, pero va a ser nuestro Galápagos sustentable al 100%. Pero también hemos incluido el Día Nacional de Pueblos Mágicos por decreto presidencial. Quiere decir que cada 5 de octubre pues vamos a hacer la gran fiesta nacional para que todos los pueblos armen paquetes, hagan una serie de actividades interesantes. Tienen ya su página exclusiva con la de Pueblos Mágicos, que quedó muy bella y muy competitiva. También estamos integrando ya paquetes de pueblos mágicos. De esa forma, pues le estamos dando la vuelta a un nuevo estilo. Eso no quiere decir que somos mejores que los que antes lo manejaron. Es simplemente otra visión que se adapta a los nuevos tiempos. Muchas gracias. Tere. Secretario, de nuevo Tere Soliza, perdón, no secretario, querido Miguel, dos temas, porque ya se nos está viendo el tiempo encima. Uno, pues yo veo mucha preocupación en el sector por estos anuncios que se dieron en Canadá en relación con el cierre, digamos, cierre de cielos para México. Como todos sabemos, la temporada de invierno, pues es la temporada de los snowbirds canadienses, que vienen a destinos desde un Mazatlán, un Rivera Nayarit, hasta un Mérida, Yucatán, en donde vienen por largo, vienen, ya sabemos, hasta abril, cuando ya hay calorcito o solecito ahí en Canadá, regresan. ¿Qué estamos o qué podemos hacer como industria al respecto? Y la última, para cerrar, sabemos, y retomando como arrancamos los comentarios que ha hecho Gloria Guevara en el sentido de la necesidad que trabajemos en equipo, sociedad, destinos turísticos, sector privado y gobierno. ¿Qué tendría que pasar para que trabajáramos de manera más estrecha? Estos 4 puntos que tú pusiste sobre la mesa nos parecen extraordinarios. No creo que nadie en el sector esté en contra de que se mejore la regulación, de que se den todas estas condiciones fiscales, etcétera. Pero ¿qué tendría que pasar para cerrar esa brecha y quizás tener esa alianza emergente que ha propuesto el sector privado desde hace rato? Pues cerrar filas también con el gobierno federal. Serían sí, los dos puntos, Canadá y cómo trabajamos más cerca juntos. Bueno, empecemos por Canadá. Ahí hay que hacer un recordatorio que el año pasado recibimos, ¿qué? 1,020,000 turistas de allá de Canadá, 61.3% menos que en el 19. De ese tamaño está la situación. Ahora ellos deciden suspender sus vuelos hasta el 30 de abril. Air Canada, Transat, otro WestJet y Sunwing. Hasta el día
30, pero también imponen el examen del PCR y estar en confinamiento en unos hoteles especiales que ellos van a decir que al que vaya a Canadá, y eso pues tendría un costo adicional de $2,000 en promedio. Entonces, también en el 2021, nosotros calculamos que al cierre de esta prohibición del 30 de abril, vamos a perder 791,000 turistas que representan $782 millones. Por otra parte, también ellos van a padecer la contracción del mercado nacional, que representa en ese mismo lapso una caída de 372,000 turistas nacionales, con una pérdida de $368 millones. Tanto el canciller Marcelo Ebrard como un servidor ya hicimos un atento llamado a las autoridades para poder ver que al quitar esa cuarentena nos ayudarían mucho, porque al cumplir aquí con la prueba, pues eso es lo mismo que estamos haciendo con Estados Unidos, que ya los hoteleros lo han hecho en forma muy profesional. Ya hoteles chicos ya se están coordinando con qué laboratorios para poder cumplir por el momento, con esa solicitud que hizo ambos gobiernos. Entonces yo creo que si lo logramos, pues vamos a poder, con que sea válido la prueba que nos están pidiendo, como lo hace ya Estados Unidos, y evitar la cuarentena, podemos evitar esa caída tremenda. Porque también del turismo nacional, pues se debe de hacer esa prueba para poder ir al extranjero. Así que, pues ese es mi comentario sobre Canadá. Vamos a seguir insistiendo, sobre todo en esa cuarentena, y nos da gusto que pues ya los aeropuertos que faltaban ya estén cumpliendo. Me están notificando que ya va marchando muy bien los laboratorios en el aeropuerto de la Ciudad de México, y que también ya en el de Cancún también. Así que pues vamos a ir resolviendo como vienen los problemas para sacar adelante esta problemática. Y también les digo que, por cierto, ya vamos a entrar en acción en el aeropuerto Felipe Ángeles, y va a quedar precioso, tematizado, turístico, en los baños, que son más de 42 baños. Van a ver el baño azteca, todo con gran gusto, les van a sorprender. Cuando pase ya esta crisis de encierro, me comprometo en invitar a todos ustedes a una visita especial para que el general Gustavo Vallejo nos haga una presentación de lo que estamos haciendo. Ustedes se van a sentir muy orgullosos. Estamos haciendo 2 museos, el del mamut, porque se encontraron muchos mamuts, al grado de que va a haber el Museo del Mamut y el Museo de la Aviación. También va a haber un centro de convenciones allá. No se te olvide, Miguel. Oye, perdóname pero estamos en el tramo final de nuestro diálogo. Adelante. Y te quiero agradecer muchísimo, Miguel, por tu tiempo, por tu apertura, por tu amistad. Y le dejo la palabra a Gerardo. Aquí termina mi tarea. Gracias. Pues gracias, secretario. Gracias, Miguel. Gracias, secretario. La forma también es fondo. Entonces, gracias. Gracias por estar aquí, por platicarnos, por dejarnos escucharte, porque este foro, este trabajo que hemos hecho, lo hacemos con mucha pasión desde hace un año. Reflexionamos y, como decíamos, en un entorno muy respetuoso, tratando siempre de sumar, y me parece que esta sesión del día de hoy fue en ese tono, muy respetuoso, y agradeciendo la apertura y sobre todo escuchándonos como sector en este momento tan complejo. Por ahí quedó pendiente lo que comentaba Tere de la alianza, como un gran liderazgo que puede tomar el secretario de Turismo de México. Ese liderazgo que pudiera presidir esta alianza y entonces encaminarla con todos los esfuerzos que somos todos finalmente un esfuerzo de sector. Agradecerte el buen trabajo, las buenas noticias, mucho que hacer, una gran oportunidad para la gestión. Ojalá nos veas, secretario Miguel, como un grupo profesional, técnico y respetuoso, que lo que decimos siempre va a ser en beneficio del sector y en búsqueda de brindar
una opinión correcta en beneficio del trabajo que vienen haciendo en un momento tan complejo. Un gran lunes, Jorge, te regreso la conducción, agradecerte nuevamente, Miguel, que estuvieras aquí, y próximamente vamos a seguir trabajando en temas muy importantes. México es una gran potencia turística, lo ha sido, es un sector resiliente, vamos a salir adelante y saldremos mejor preparados si trabajamos juntos bajo un liderazgo congruente, ejecutivo y de gran trabajo hacia el futuro con todos los actores. Gracias, secretario, gracias, Miguel. Jorge. Así será. Pues muchísimas gracias, Miguel. O sea, la verdad es que ha sido todo un gusto. Hemos logrado escuchar muchas cosas, muchas ideas, y reitero la propuesta de Gerardo. O sea, ¿en qué manera seguimos construyendo? Esto hay mucho terreno que hacer. No es un trabajo de un hombre solo, es un trabajo de todo un país, y tenemos aquí realmente una comunidad que hemos ido armando y hemos ido desarrollando en una forma muy agradable. En nombre de el Ágora de nuestros tiempos, te agradecemos este tiempo, agradecemos toda la confianza y sobre todo esa frescura con que nos has compartido las ideas. Yo creo que algo de lo que tenemos que aprender es que la comunicación es un tema muy, muy importante. Lograr resultados se hace cuando ponemos las ideas en la mesa y trabajamos para construirlas. Y esto pues nos lleva realmente a seguir conversando con otros amigos. La próxima semana tenemos un invitado también muy interesante, a Rubén Olmos Rodríguez, quien nos va a hablar de la importancia de la relación bilateral con Estados Unidos para el sector turismo, oportunidades y desafíos. Hoy lo hemos visto que hay una gran cantidad de desafíos, hay una gran cantidad de oportunidades, nos los has mostrado, Miguel, y pues seguimos nosotros conversando con las personas para poder fomentar que realmente lleguemos a todos los cambios que nosotros quisiéramos. Agradecemos al público, agradecemos a todos los consejeros y en especial a ti, Miguel, por esta gran participación, y pues dejamos listos para que la gente, a pesar de que hoy es un día festivo, vayan a seguir haciendo sus actividades personales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y Shalom Aleje. Pues hasta luego, muchas gracias. Shalom, bye.